Hola a todos. ¿Recordáis que recientemente estuve montando una batería de litio para ciertos propósitos? Pues bien, hoy descubriréis para qué necesitaba esa batería. Delante de vosotros tenéis un convertidor de voltaje. Es de un solo ciclo, compacto y bastante potente. Un convertidor normal puede o bien aumentar, o bien disminuir el voltaje de entrada. Sin embargo, esta variante puede tanto aumentar como disminuir. Tengo diferentes fuentes de alimentación regulables que utilizo para probar mis proyectos caseros, cargar baterías y mucho más. Y recientemente se me ocurrió la idea de crear una fuente de alimentación portátil que pudiera cumplir con todas estas tareas. En particular, que pudiera cargar dispositivos portátiles, smartphones, etc., portátiles, cualquiera de ellos, así como alimentar mi soldador favorito TS-100 y algunas de mis cámaras. Sin duda, se pueden usar cargadores universales y adaptadores de alimentación. Para alimentar todos los dispositivos mencionados se necesitan diferentes voltajes de 5 a 24 voltios. La batería que hice anteriormente era de voltios. Por lo tanto, se necesitaba un convertidor capaz de aumentar y disminuir el voltaje inicial. Quisiera señalar una cosa de inmediato. Los valores nominales de algunos componentes en el esquema pueden diferir de los que están en la placa. Por ejemplo, los condensadores. El esquema está dibujado utilizando valores nominales estándar, pero hice la placa según mis necesidades, priorizando principalmente el tamaño compacto. Mi fuente de alimentación proporciona una corriente de salida de hasta 3 A. No, necesito más que eso. Esto se debe a que la capacidad de los condensadores de almacenamiento es pequeña, pero el esquema es capaz de proporcionar una corriente de salida de hasta 5 A. Así que es universal. Todo depende de la capacidad de los condensadores, el inductor, el interruptor de campo y el rectificador de diodos. Unas palabras sobre el esquema. Es un convertidor de un solo ciclo basado en el controlador PWM UC3843. Dado que el voltaje de mi batería es bastante alto, y para que el circuito integrado funcione sin problemas, tuve que añadir un regulador lineal a la placa. 7812 a 12 voltios para la alimentación. Circuitos integrados PWM. En el esquema, este regulador no está indicado. Al ensamblar, es importante prestar atención a los puentes que hay en la placa. Además, 2 de ellos son de potencia, por lo tanto, deben tener un diámetro aproximado de 1 milímetro o más. El transformador, o más bien, es un inductor, está enrollado en un núcleo amarillo y blanco de hierro en polvo. Se utilizan como núcleo del filtro de salida en las fuentes de alimentación de ordenadores. Las dimensiones del núcleo que he utilizado están ahora frente a ustedes. El inductor contiene 2 bobinados equivalentes. Ambos están enrollados con alambre de MM. Recomiendo un diámetro un poco mayor de MM. El número de vueltas es 10. Ambos bobinados están enrollados juntos, naturalmente, en la misma dirección. Antes de instalar el inductor, es recomendable cubrir los puentes con cinta Kapton. El funcionamiento del circuito depende de la correcta instalación del inductor. Es necesario respetar el inicio de los bobinados o simplemente instalar el inductor, tal como se muestra en el vídeo. Transistor de potencia. Cualquier transistor de efecto de campo de canal N de baja tensión con una corriente de 30 A. En mi caso, se utilizó el transistor IRFZ44, como siempre. Rectificador de salida. Es un diodo doble en un encapsulado T220. Es muy recomendable usar diodos Schottky. Estos últimos tienen una caída de tensión mínima en la unión y por lo tanto menos pérdidas. Se pueden encontrar estos diodos en las mismas fuentes de alimentación de ordenadores. Se utilizan como rectificadores de salida. En tal encapsulado hay 2 diodos, que en nuestro esquema están conectados en paralelo para aumentar la corriente total y reducir aún más la caída de tensión en la unión. El convertidor, naturalmente, está estabilizado, retroalimentación y todo eso.
La tensión de salida se fija con R3. Se puede reemplazar por un potenciómetro común para facilitar el ajuste. Por cierto, nuestro convertidor está equipado con protección contra cortocircuitos. Como sensor de corriente, se utiliza la resistencia R10. Es un shunt de baja resistencia. Cuanto mayor sea su resistencia, menor será la corriente de activación de la protección y viceversa. Si no se necesita protección, este componente se puede excluir. Además, hay un fusible de 10A como protección. En realidad, en mi caso no hay necesidad de ninguna protección, ya que la placa de control de la batería ensamblada anteriormente ya proporciona protección contra cualquier tipo de problema. Es muy recomendable que los condensadores utilizados en el esquema tengan una baja resistencia interna. Los elementos de potencia, el transistor y el rectificador, se fijan a una placa de aluminio. Además, no olvidemos aislar las bases de los elementos mencionados del disipador, utilizando casquillos de plástico y almohadillas aislantes térmicas. La pasta térmica también será útil. Gracias al control de la fase, este convertidor tiene una eficiencia muy alta. La corriente en vacío, dependiendo del voltaje de alimentación, puede ser de 20 a 40 mA. Ahora hagamos algunas pruebas. Primero, verifiquemos el rango de voltajes de salida, aplicando, digamos, 12 voltios en la entrada. El voltaje máximo de salida es de alrededor de 25 voltios. Se puede aumentar más, pero no me arriesgaré, ya que los condensadores que tengo son solo de 25 voltios. Y si se sigue aumentando el voltaje de salida, podrían explotar de manera espectacular. El voltaje mínimo es de alrededor de 5 voltios. Esto significa que se pueden cargar smartphones sin problema. La estabilización funciona de maravilla. Con cambios en el voltaje de entrada, de alrededor de 10 voltios, la salida se mantiene estrictamente dentro del valor establecido, lo cual es muy satisfactorio. A pesar de su tamaño compacto, este pequeño proporciona una corriente de salida de alrededor de 1 amperio, casi sin caída de voltaje de salida. Pero, como mencioné antes, se pueden extraer corrientes de 5 amperios o más del circuito. Además de todo, diré que las pistas de potencia de la placa de circuito impreso deben reforzarse obligatoriamente con soldadura. Por ellas fluirán corrientes considerables. Este inversor, junto con la batería previamente ensamblada, aunque aún sin carcasa, trabajará para el beneficio de la humanidad, ayudándome a crear nuevos vídeos para vosotros. Una fuente de alimentación autónoma con la capacidad de establecer cualquier voltaje estándar y no estándar en la salida, creo que será relevante para muchos radioaficionados. Con esto, amigos, otro tema ha llegado a su fin. Todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace al archivo del proyecto y a los componentes para ensamblar este convertidor, como siempre, se encuentran en la descripción. Califica este vídeo, deja tu opinión. Con esto, me despido. Y como siempre, he sido Casianake y hasta la próxima. Adiós.